Hola a todos, soy Luis Zamprogna, estoy acá con mi amiga Montserrat González y hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los ejercicios para generar una estabilidad corporal en estado óptimo. Cuando nosotros hablamos de estabilidad, hablamos de otro pilar fundamental dentro de la kinefilaxia, porque la estabilidad sería uno de los últimos pasos para lograr el equilibrio corporal, que es lo que nosotros venimos buscando. Algo importante antes de pasar a estos ejercicios es saber de que si primero no tengo una movilidad óptima, nunca voy a poder lograr un estado de estabilidad óptimo. Entonces, primero tengo que ser móvil para poder después empezar a introducir estos ejercicios de estabilidad y lograr el equilibrio que es tan deseado. Entonces, cuando nosotros hablamos de estabilidad, nos referimos específicamente a que tenemos que acentuar el trabajo en las rodillas, en la columna lumbar y en las escápulas, específicamente en esas articulaciones, pero luego, como el cuerpo no discierne aisladamente de partes, acentuar el ejercicio de estabilidad global para todo el cuerpo. Nosotros le vamos a mostrar algunos tips de ejercicios básicos y complejos que podemos ir introduciendo en nuestro plan de prevención. Así que Monse, vamos a empezar con algunos ejercicios básicos de estabilidad para las rodillas. En este caso, nosotros usamos unas gomas o TheraBand, como también se llaman. Lo que voy a hacer es colocar la goma a nivel por encima de la rodilla y lo que voy a hacer es apoyar la punta del pie de atrás. Voy a hacer movimientos de semiflexión, voy a subir y bajar, y de esa forma lo que yo tengo que hacer es contrarrestar el efecto de tensión de la goma y mantener la rodilla alineada. Con este ejercicio lo que yo hago es estabilizar toda la cadena de movimiento. No trabaja solamente la rodilla, sino que ya tengo la influencia de las caderas y del tronco. Entonces es fundamental siempre hacer el ejercicio de forma lenta para que yo pueda sentir lo que estoy generando y a partir de eso generar una estabilización refleja, que es al fin y al cabo lo que vamos a buscar con estos ejercicios de estabilidad. Puedo cambiar de lado, hacer la otra rodilla, y también puedo ir generando complejidad. ¿Cuál sería la complejidad? De que yo despegue la pierna de atrás y que vaya haciendo los ejercicios en forma lenta, sin que la rodilla vaya hacia adentro y pueda controlar el efecto de tensión que la goma me va generando. Sería una progresión básica que yo voy a poder ir generando con cada uno de los ejercicios. Pero es importante saber de que para poder generar esa progresión, primero me tiene que salir bien lo básico para pasar a lo más complejo. No me tengo que apurar, tengo que ir lento y siempre en lo posible ir generando la sincronía con la respiración. Lo segundo que nosotros podemos hacer es pasar a la zona lumbar y empezar a generar estabilidad boca arriba primero. Entonces, voy a hacer un ejercicio que se llama puente. Voy a subir con las dos piernas, estiro una y voy a bajar lento. De esa forma lo que yo estoy haciendo es contrarrestar el efecto de rotación que genera la pelvis al despegar una pierna. Entonces subo la cola todo lo que se pueda, estiro una pierna y sin que la pelvis rote o genere inestabilidad, voy haciendo el descenso. Acá sí va a ser fundamental de que yo vaya generando siempre esa respiración diafragmática de la que venimos hablando para que se vayan activando todos los músculos pélvicos. Es un ejercicio fundamental que me ayuda a estabilizar grupos musculares importantes como lo son el glúteo mayor, glúteo medio. Me sirve para estabilizar los músculos espinales profundos como el transverso. También tengo la participación del músculo fundamental que habíamos dicho en otros capítulos, que era el psoas ilíaco. Entonces es uno de los ejercicios fundamentales para estabilizar la pelvis, para estabilizar la columna lumbar. Pasando ya a otro grupo, tenemos la estabilización de las escápulas. Las escápulas son fundamentales para el correcto movimiento de los hombros. Habíamos mostrado en un capítulo ejercicios de movilidad dorsal que
la secuencia viene de estas formas. Para que yo tenga hombros sanos, tengo que tener buena movilidad dorsal, buena estabilidad de escápula, para poder así generar buena movilidad de la articulación principal del hombro, que se llama articulación glenohumeral. Entonces se genera como una cascada: movilidad de la columna dorsal, estabilidad de las escápulas y movilidad de las articulaciones glenohumerales. Los ejercicios de movilidad dorsal ya mostramos. Ahora lo que vamos a mostrar son los ejercicios de estabilidad para las escápulas. Para eso podemos utilizar estas TheraBand, estas gomas, para ir generando la estabilización de dichos elementos. Me pongo en posición de arrodillado doble. Lo que voy a hacer es llevar un codo hacia atrás y el otro brazo abro a 45 grados hacia arriba. Ahí. Entonces mantengo la posición y hago respiraciones profundas. Voy a hacer 10 respiraciones. Entonces lo que yo voy generando es la estabilización de esta escápula y de esta escápula, siempre con el ritmo respiratorio. Hago 10 respiraciones y a continuación cambio la posición. Subo el otro brazo a 45 y llevo el otro hacia atrás. Es fundamental que acentúe la estabilización de las escápulas sin generar compensaciones en otras zonas, como podrían ser la columna lumbar o la columna cervical. Puedo hacer varios ciclos de respiraciones de a 10. Por ejemplo, puedo mantener 10 respiraciones la posición y hacer 4 a 5 series cada lado. La progresión para este ejercicio sería subir los dos brazos a 45 grados, mantener los codos rectos y hacer ciclos de respiraciones profundas en número de 10. ¿Qué es lo que yo voy haciendo acá? La movilidad se genera en esta zona, pero para poder tener buena movilidad en esta zona, yo necesito que esto esté estable. Si esto no está estable, el movimiento acá va a ser ineficiente y van a aparecer los dolores o, en el peor de los casos, las lesiones. Entonces ahí tenemos dos progresiones. Si yo quiero acentuar una última, tengo varias opciones otra vez, pero vamos a elegir una. Subo el brazo derecho a 45, el otro brazo hacia atrás con el codo flexionado o estirado, puede ser de la misma forma. Voy a tomar aire y cuando saque el aire roto la cabeza hacia el lado de este brazo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy involucrando estabilidad con movilidad de la columna cervical para ir generando ya un patrón más normal de acuerdo a cómo nos movemos. Entonces tenemos estabilización y movilidad. Hago varias repeticiones de un lado y luego cambio al otro lado. Entonces estiro codo, estabilizo escápula y tomo aire. Al respirar giro hacia el lado del hombro a 45 grados. Son ejercicios básicos para ir generando estabilidad en distintas zonas corporales, acentuando el trabajo en rodillas, columna lumbar y escápulas. Pero así como hay ejercicios básicos para esas zonas, también tenemos ejercicios globales de estabilidad, donde lo que ya vamos haciendo es generando un poquito más de dinámica y de estabilidad dinámica. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, ya voy a trabajar parado y voy a empezar a trabajar con solamente pasos anteriores. Doy un paso anterior, me estabilizo y voy un paso posterior. ¿Qué es lo importante? Que yo pueda controlar el movimiento que estoy realizando, tanto anterior como posterior, sin que mis rodillas vayan yendo hacia adentro o sin que vaya generando inestabilidad en el tronco. Sería un ejercicio básico, dinámico, donde el objetivo no es ir más rápido, sino lo que tengo que buscar es poder estabilizarme en ese simple movimiento. Si yo quiero agregar complejidad a este ejercicio, si ese ya me salió bien, puedo empezar a involucrar la movilidad de los brazos. Adopto una posición de semiflexión de una pierna, estiro los codos y lo que voy a hacer es rotar brazos hacia un lado, vuelo al medio y roto hacia el otro lado,
sin girar la cabeza. Entonces mantengo la mirada firme hacia adelante y genero movilidad de tronco sin girar cabeza y manteniendo la postura de la pierna de apoyo. Puedo hacer varias repeticiones de un lado y luego cambiar al otro lado. Si yo quiero agregar complejidad a esto, lo que puedo hacer es hacer el mismo movimiento, pero a medida que roto los brazos, puedo ir rotando la cabeza hacia el lado opuesto. Entonces voy generando lo que se llama disociación corporal, donde una zona del cuerpo no depende de la otra y se puede mover libremente en un sentido opuesto. Todo esto se realiza de forma lenta, controlada, buscando una buena alineación, buscando una buena postura y por sobre todo acentuando la respiración. Pasando al final de los tips que nosotros le vamos a mostrar, tenemos ya ejercicios más complejos donde podemos utilizar una pelota y vamos a hacer un ejercicio que se llama Superman. Apoyo los pies acá, apoyo las manos allá, acá arriba. Subí los dos, estira los brazos, y ahí. Tomo aire y cuando saco el aire leo una pierna y va la otra. Entonces la pelota me da un apoyo parcial, me genera inestabilidad y yo tengo que ir luchando con esa inestabilidad para poder estabilizar todo mi cuerpo. Los brazos me dan un mejor apoyo, pero también tengo que hacer fuerza para mantener una postura correcta y poder estabilizar el movimiento. Esto ya sería un ejercicio un poco más complejo, donde estoy trabajando la estabilidad global del cuerpo, pero acentúo un poco más el trabajo en las caderas y los hombros. Y para terminar, tenemos un ejercicio en cadenas cruzadas que se llama Bear Dog, donde lo que hacemos es trabajar la cadera de un lado y el hombro opuesto para estabilizar el cuerpo en forma cruzada. Tomo aire y cuando saco el aire estiro los brazos, estiro un brazo y la pierna del lado opuesto. Hago eso varias repeticiones o puedo ir intercalando como está haciendo ella. La idea es que al realizar el movimiento yo pueda seguir manteniendo la buena alineación y la buena postura y pueda estabilizarme en una línea cruzada. Cadera izquierda, hombro derecho, cadera derecha, hombro izquierdo. Son algunos de los ejemplos de otra serie de ejercicios, en este caso ejercicios de estabilidad, que me van a servir para lograr mi objetivo final, que va a ser encontrar el equilibrio corporal, tener una mejor calidad de vida, tener buenos hábitos y así sentirme mejor y tener una buena salud desde esta área. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto.